Finalmente hoy el presidente de la República acudió a la zona de este desastre en Retamas y la población evidentemente preocupada y también desconsolada buscando todavía a sus familiares hicieron mención de una serie de reclamos. Vamos a escucharlos. Nosotros hemos estado desde anoche, desde la mañana, limpiando, haciendo guardia. Ahora llegan bomberos, llegan rescatistas y en el momento de los hechos no hacen nada. Y encima llegan y nos dicen que nos salgamos, que ellos tienen que hacer un estudio. Pero precisamente nosotros hemos rescatado 8 vidas y vienen a decir que ellos han sido. No, ellos mentira. Ellos nunca han hecho. Nunca han hecho ellos. Nosotros como pobladores nos hemos organizado y nosotros hemos sido los que hemos sacado. Eso es lo que nosotros queremos que sepa. Y también que nos escuche. Hay muchas peticiones, muchas quejas. Una de ellas le voy a decir, y ahí está el señor alcalde presente, que debe hacer una contraloría en todas sus obras. ¿Por qué? Porque hay mucho desfalco de dinero en este distrito. Las regalías mineras son de acá. Y ahora, ¿has visto esa carretera que tenemos? Esa carretera da lástima. Es la peor, creo, que del Perú. Y eso debe mejorar acá. De acá del distrito sale todo el oro. ¿Para quiénes? Para extranjeros. ¿Y por qué no tener una buena carretera? Lo que tenemos que hacer es ordenarnos. Mire, los vecinos no podemos seguir viviendo en un lugar de hacinamiento. Nosotros podemos tener postas, escuela, colegio, pero la naturaleza viene y nos arrebata con todo. Entonces, si hay un lugar donde nosotros tenemos que reubicarnos a toda la población, cuenten con el apoyo 100% del Estado, 100% del gobierno, pero veamos un lugar donde salir. Hagamos una campaña de sensibilización al vecino, a los compañeros, a las familias y salimos de acá. Vemos un lugar donde nos reubicamos, van a tener todo el respaldo. Hay un comprensible reclamo de parte de los más afectados en la zona, pero sin duda lo que ha dicho el presidente de la República tiene que ver con la información técnica que ya se ha referido no desde ayer, sino desde hace varios años respecto de la peligrosidad de vivir en esta zona, por lo que ha ocurrido no solamente también ayer, sino también en otras circunstancias donde los derrumbes han puesto en riesgo la integridad de los ciudadanos que allí habitan. De modo que se necesita comprensión también y articular medidas ya mismo, que no pongan en riesgo, repetimos, la vida de más ciudadanos en Patás. El presidente de la República también ha sobrevolado la zona a fin de también tener una imagen de primera mano respecto de la zona de riesgo. Hay que recordar que se temen hayan deslizamientos en otras áreas también en Patás, producto de los días de lluvias, y también el peligro no pasa solo por el deslizamiento en sí mismo, sino por las poblaciones que están asentadas en las faldas de diversos cerros que ya han sido notificados, según nos decían las autoridades, de que no se puede vivir allí. Claro, muchos se preguntan, ¿y qué hacer? ¿Cómo trasladamos a poblaciones enteras que tienen actividades económicas desarrollándose allí desde hace varios años? He ahí el trabajo también de la autoridad y de la mano con la comunidad. Allí tenemos las diversas viviendas que están también en zonas, entendemos, de riesgo. Esto sería importante que lo explique también un especialista, pero son decenas, centenas de familias que allí están viviendo por varios años, y usted puede ver edificaciones de más de 2 pisos incluso, como las que se habrían ayer tapado con este deslizamiento. Ese es el riesgo que existe ahora mismo. Y aunque lo vemos en una zona muy alejada de la capital de la región La Libertad, ocurre también en zonas tan cercanas como aquí en Lima y en otros puntos donde lamentablemente crece la población, crecen sus viviendas, pero no hay una planificación adecuada. Y luego lo que ocurre son imágenes como estas, terribles, lamentables, que causan mucha pena también respecto de la integridad de las personas que tienen viviendas allí. Esperamos evidentemente que las 8 personas que se ha informado siguen desaparecidas puedan ser encontradas con vida, pero que esto nos sirva nuevamente de lección para hacer cambios, para que no hayan más viviendas en riesgo en otras zonas de ningún punto de nuestro país, ni en la sierra, ni en la costa, ni en la selva. Vamos a tener, esas son las imágenes que tenemos desde la parte superior. Vean esas imágenes. Tenemos la zona del deslizamiento
ya evidentemente tapando toda la superficie que antes era ocupada por viviendas, una zona que tiene ahora mismo que requerir la labor de maquinaria evidentemente pesada, personas especializadas en rescate para poder encontrar a quienes están desaparecidas. Veíamos también lo que se ve es el deslizamiento de naturaleza. Ayer cuando hablábamos con Cecilia Mamani veíamos que eran árboles completos de raíz arrancados y que habían caído encima de estas casas. Por eso es que también resultaba un poco incongruente quizá las aseveraciones de que había material producto de la minería. Finalmente eso ha sido descartado de parte de 2 empresas mineras, pero lo cierto es que hay ahora un trabajo todavía muy intenso que realizar. El presidente, el ministro de Defensa se encuentran en la zona y ahora urgente lo que se necesita es reubicación y rescate de las personas que se encuentran allí atrapadas. Hay que recordar también que ayer los vecinos tenían un temor muy fuerte respecto de que incluso este mercado municipal que ha servido como un muro de contención del deslizamiento pudiera colapsar ante otro derrumbe. Todas las medidas tienen que ser, o todas las situaciones ahora tienen que ser evaluadas, pero no permitamos que se vuelva a ocurrir. Hay otras zonas de riesgo en la misma provincia de Retamas. Podemos observar en esas imágenes cómo hay nuevamente poblaciones enteras allí en la parte inferior de los cerros, que Dios no quiera, pero según los especialistas podrían incluso ser también zonas de riesgo ante otros deslizamientos. Tenemos allí pequeño audio también en medio de este recorrido. O hace unos minutos ha recibido un reporte de la situación actual en este lugar. En unos minutos va a descender para ponerse en contacto también con la población de esta zona del centro poblado de Retamas, que sin duda necesita la ayuda. Esta es la llegada del presidente a Retamas. Debido a los deslizamientos que se han ocurrido la mañana de lunes. Vamos a retornar más adelante con mayor información. Correcto, esta es la imagen del presidente de la República cuando está llegando a Retamas. Retamas es un anexo en la provincia de Patás, en la región La Libertad. Es cierto que hay empresas mineras que trabajan en esta provincia también, pero tanto Minera Horizonte como Mars han descartado que tengan alguna o que estén involucrados de alguna manera en los residuos que pueden haber caído. Finalmente serían, digamos, espacios propios de la naturaleza los que se han deslizado por la fuerza del agua en un primer momento, después de días de lluvia. Es una situación problemática. Ayer le preguntamos al teniente alcalde si se había notificado, si se habían tomado medidas para poder reubicar a las familias que allí viven. Informaba que sí, se había enviado comunicaciones. Probablemente eso tenga que corroborarse más adelante. Más adelante serán investigaciones. Lo cierto es que ahora, por favor, se necesitan medidas concretas. Se necesita reflexión también. Repetimos, no solo en Patás, sino en otras zonas de nuestro país. Ayer se aproximaban 15 personas como desaparecidas. Hoy señalan los familiares que no encuentran a 8 de sus seres queridos. Las labores de búsqueda continúan. Es cierto que hay un reclamo de la población, como escuchábamos hace unos minutos, que piden que se les permita también trabajar en el rescate. Señalan que ellos son los que han rescatado a otras 8 personas después del deslizamiento, pero sin duda, y eso también lo dijo el presidente, es necesario que haya personal especializado en el rescate, por diversos motivos, entre ellos hacer una labor muy minuciosa que permita encontrar vivos a estas 8 personas, vivas a estas 8 personas. De hecho, repetimos, hay un muro, una especie de muro de contención que se ha formado detrás del mercado municipal. Ahí podemos visualizar, ¿no? Ese sería el mercado municipal, que además tenía un área en construcción y que ha servido de contención para que no se afecte a otras viviendas. En esta pared del mercado, ayer veíamos imágenes de verdad muy duras, donde se había hecho un forado y desde allí se comenzaban a rescatar a algunos ciudadanos. Luego, Cecilia Mamani, periodista en la zona, subía al área del deslizamiento y se veían árboles enteros arrancados de raíz, el deslizamiento ocupando también áreas de otras viviendas que no se habían terminado de tapar con el derrumbe. Es allí donde se hace una labor muy minuciosa ahora para poder encontrar a las 8 personas desaparecidas. Hay que recordar que también el señor Jorge Escobar, director general de riesgo de desastres del Ministerio de Salud, mencionaba que eran 500 metros de tierra deslizada.
Entonces es evidentemente, como se pueden ver en las imágenes, una situación muy terrible, muy peligrosa. Ahí podemos ver más imágenes en la noche de las personas que finalmente están preocupadas, si bien es cierto, pero que también están sin, digamos, sus propios alimentos, sin sus abrigos. Han perdido todo en estas viviendas que finalmente han sido tapadas por el derrumbe y necesitan ahora abastecerse de lo básico, como es pues ropa, alimentos nuevamente y tener una zona de ubicación segura. Miren, esta es la parte interior. La anterior imagen era de la parte interior del mercado. Ahí ve usted cómo todo el derrumbe ha ingresado hacia esta zona que es la de la entrada del mercado. Ve usted las piedras y ahí, este fue el primer forado del que le hablábamos, donde se comenzaron a rescatar algunos ciudadanos que habían podido salvarse en este derrumbe en este primer momento. Aquí esas son las otras imágenes donde el ministro está evidentemente con las personas que se encuentran en la zona de Retamas, en Patás, y el momento exacto del derrumbe. La desesperación, evidentemente. Hay varias imágenes donde incluso se ven a otras personas corriendo tras la zona del derrumbe. Imagínese usted ver cómo cae el cerro y estar en una zona baja, donde finalmente puede caer todo este material. Y algunos lograron rescatar sus bienes, es decir, más bien ropa, de pronto algún costal con algunos alimentos, bolsas, en fin, de las casas aledañas a la zona del derrumbe. ¿Por qué? Porque se estaba sugiriendo la posibilidad de que era también zona de riesgo. Y es, en verdad, porque pudo haber sido ese deslizamiento para cualquiera de los costados en este cerro. Entonces han tenido que desocupar, es decir, no solamente las familias de las casas afectadas se encuentran ahora sin lugar donde pasar la noche, sino también las familias de el otro costado del cerro, donde finalmente se dio este deslizamiento. Son decenas entonces de personas que se están pidiendo ayuda. De hecho, vamos a recordar el reclamo de la población y las palabras también del presidente de la República hoy, que llegó a Retamas, como veíamos en un sobrevuelo por la zona. Nosotros hemos estado desde anoche, desde la mañana, limpiando, haciendo guardia. Ahora llegan bomberos, llegan rescatistas y en el momento de los hechos no hacen nada. Y encima llegan y nos dicen que nos salgamos, que ellos tienen que hacer un estudio. Pero precisamente nosotros hemos rescatado 8 vidas y vienen a decir que ellos no han rescatado. No, ellos mentira. Ellos nunca han hecho. No hemos tenido. Nunca han hecho ellos. Nosotros como pobladores nos hemos organizado y nosotros hemos sido los que hemos sacado. Eso es lo que nosotros queremos que sepa. Y también que nos escuche. Hay muchas peticiones, muchas quejas. Una de ellas le voy a decir, y ahí está el señor alcalde presente, que debe hacer una contraloría en todas sus obras. ¿Por qué? Porque hay mucho desfalco de dinero en este distrito. Las regalías mineras son de acá. Y ahora, ¿has visto esa carretera que tenemos? Esa carretera da lástima. Es la peor, creo que del Perú. Y eso debe mejorar acá. De acá del distrito sale todo el oro. ¿Para quiénes? Para extranjeros. ¿Y por qué no tener una buena carretera? Lo que tenemos que hacer es ordenarnos. Mire, los vecinos no podemos seguir viviendo en un lugar de hacinamiento. Nosotros podemos tener postas, escuela, colegio, pero la naturaleza viene y nos arrebata con todo. Entonces, si hay un lugar donde nosotros tenemos que reubicarnos a toda la población, cuenten con el apoyo 100% del Estado, 100% del gobierno, pero veamos un lugar donde salir. Hagamos una campaña de sensibilización al vecino, a los compañeros, a las familias, y salimos de acá. Vemos un lugar donde nos reubicamos, van a tener todo el respaldo. Vamos a tener en unos minutos comunicación directa con una periodista con la que hemos estado enlazándonos desde ayer, incluso Cecilia Mamani, en la zona misma, pero ahora permítanos